Un portaaviones nuclear está varado en alta mar porque los Estados Unidos impiden que se bajen los marinos porque están infectados del COVID. Por increíble que parezca, esto está sucediendo ahorita mismo en los Estados Unidos. Un portaaviones nuclear de Estados Unidos está varado en aguas internacionales porque los Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, impide que se bajen los marinos porque hay un brote del COVID en este portaaviones nuclear. Así que estamos viendo una nueva faceta cruel de los estadounidenses, del gobierno estadounidense, contra su muy poderosa armada, representado precisamente en la estructura más importante de cualquier flota, que son los portaaviones, un portaavión nuclear. Y al mismo tiempo sucede que también vemos otras facetas de este gobierno estadounidense crueles, yo creo, y mezquinas, donde también, por ejemplo, no dejan que atraque un crucero, igual con enfermos infectados del COVID, está varado en alta mar, sigue en su trayecto. Y también mientras otros barcos que son barcos hospital como el USNC Comfort llega a Nueva York e impide este barco hospital, escuchen bien, que se suban enfermos del COVID. O sea, llega a Nueva York en el epicentro de la pandemia y no atiende a enfermos de la infección. Les pide que le den de entrada les den algo, les den pruebas de que no están infectados. ¿Cómo la ven? Esto y más nos va a hablar de Toño Villamil. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, un saludo a los amigos del canal. Bueno, pues como bien dices, la mezquindad, la toma de decisiones, sobre todo de las cúpulas en los Estados Unidos, empieza a afectar a las personas allá abajo, a los que de una u otra manera trabajan para las estructuras, porque finalmente los marinos, los soldados, las gentes que pertenecen a las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos no dejan de ser ciudadanos, son ciudadanos de pleno derecho, y al contrario, en Estados Unidos son muy queridos, muy respetados y muy admirados por la labor que ellos hacen, pero parece que a las autoridades no les está importando. Y también hay mezquindad incluso de los países y de Estados Unidos respecto de la tragedia, si la tragedia tiene que ver con personas que vienen de otros países. O sea, es decir, son humanos con sus ciudadanos, pero no humanos con los demás. Vamos a ver esto porque es importante estas noticias que se estaban dando a conocer, Nacho. Fíjate que lo primero es que se estaba dando a conocer la situación lamentable en la que están un grupo de marinos, marinos que están a bordo del portaaviones del Theodore Roosevelt. Se estaba informando precisamente este miércoles 1 de abril, que este portaaviones de Estados Unidos tiene 100 personas enfermas y estaban solicitándole al Pentágono que autorizara una evacuación. Fue lo que pidió su comandante y el Pentágono les dijo, ¿sabes qué? De ninguna manera, a ningún lado van, así como lo estás escuchando. No estamos en guerra, no necesitamos morir, fue el grito que daban este comandante. Theodore Roosevelt tiene 4,000 tripulantes a bordo y está atracado en la isla de Guam en el Pacífico, así se los decía. El Pentágono, Nacho, no autorizó la evacuación del portaaviones estadounidense afectado por este brote. No creo que hayamos llegado a este punto, dijo el secretario de Defensa Mark Spears a la CBS, televisora que le consultó sobre una eventual evacuación del portaaviones que está en esta isla del Pacífico, unos 2,000 kilómetros al este de Filipinas. El capitán Blake Crozier indicó en una carta de 4 páginas que no han sido capaces, evidentemente están a bordo de un portaaviones, pues no pueden contener el brote entre sus 4,000 tripulantes, describiendo una grave situación a bordo del enorme buque. No estamos en guerra, los marineros no necesitan morir, escribió Crozier, según una carta que ha sido a conocer y que ha replicado en todas partes del mundo. Varios medios estaban citando ya esta carta que ha trascendido
acerca de lo que ocurre con estos 4,000 marineros de los Estados Unidos que están encerrados ahí en este portaaviones, el Teodoro Roosevelt, que es una imagen de archivo. Varios están afectados y mira lo que decía él: la enfermedad continúa extendiéndose cada vez más deprisa, escribió el capitán. Hay que actuar con decisión ahora para cumplir con las recomendaciones del CDC y prevenir un resultado trágico. El CDC es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. El oficial denuncia que solo unos cuantos de los camarotes de los oficiales cumplen las condiciones para aislarse en cuarentena. Debido a las limitaciones de espacio inherentes a un barco de guerra, no lo estamos cumpliendo. El capitán afirmó en su carta, una carta muy dura contra el gobierno de Donald Trump, contra el Departamento de Defensa, contra el Pentágono, que no tiene sentido centrarse ahora mismo en hacer pruebas a los marineros. Debido a la cercanía que se requiere en un barco de guerra y el número de casos positivos, todos los marineros, independientemente de su rango, deben ser considerados como personas en contacto directo. Es decir, que hay que darlos ya, pues precisamente como unas personas que ya están contagiadas. Pero es grave que el Pentágono les haya dicho: de ninguna manera no estamos pensando en evacuar. Terrible, dramática la situación de estos 4,000 marineros, que golpea de manera directa la moral de las Fuerzas Armadas. Recordemos, Nacho, que ya les han quitado presupuesto para la construcción del muro entre Estados Unidos y México, este capricho de Donald Trump. Les quitaron presupuesto incluso del tema de pensiones, de viviendas, y ya estaban de por sí con la moral caída. Esto les va a pegar durísimo, pero no es lo único que está haciendo Estados Unidos. Mira, estaba surgiendo esta información que un puerto de Florida en los Estados Unidos ha puesto condiciones para que un crucero con 200 enfermos pueda atracar. Las autoridades, son más de 200 personas, y hay 8 ya confirmados. Se trata de 2,000 personas en 2 buques que esperan por atracar en algún puerto. Han deambulado, estas personas han pasado por todos los puertos del continente americano, en ningún lado los han querido recibir. En el caso, se dirigieron directamente a la Florida. Esa es la realidad, la información que se estaba dando a conocer. Mira, ahí está, por esta línea de buques que tienen una crisis humanitaria terrible y nadie los está haciendo. ¿Cuáles son las condiciones? Entre las condiciones están el cumplir plenamente con las normas aduaneras y fronterizas de Estados Unidos, con las normas del CDC, este centro de control, poner a disposición toda la información sobre los problemas de salud de las personas a bordo y encargarse del traslado de los enfermos y su hospitalización. Si el plan que presentó esta línea de cruceros es presentado y aprobado, el SAMDAM, que se llama el crucero, podría llegar al puerto la tarde del 1 de abril o la mañana del 2, según el comunicado. Así como lo vemos, empiezan a aflorar las mezquindades en Estados Unidos. E incluso han desplegado alguna serie de hospitales, de barcos hospitales sumamente grandes, enormes, en distintos, sobre todo en Nueva York y en California. Pero ojo, no van a atender a personas que estén enfermas en estos momentos. Es decir, para cualquier otra situación. Por ejemplo, California recibió este barco hospital para pacientes que no estén contagiados. Es un esfuerzo para ayudar al sistema de salud de California. La Marina de Estados Unidos envió este buque hospital al puerto de Los Ángeles para que atienda a pacientes que no estén diagnosticados. O, por ejemplo, este otro caso, un barco hospital con 1,000 camas y 12 quirófanos llegó a Nueva York. Es el buque USNS Comfort, el 6º más grande del mundo, que servirá para aliviar el colapso provocado en la ciudad estadounidense. Es este buque enormísimo que estamos viendo ahí en las imágenes. La realidad es que finalmente pues están diciendo: vamos a mandar estos buques porque pues allá en Nueva York hay 60,000 casos, están confirmados, y hay más de 1,000 fallecidos. Este buque tiene más de 1,000 camas, 12 salas de operación y una morgue, pero en estos casos, pues bueno, no recibirá pacientes contagiados, así como lo ven. Es decir, van a atender a otras personas con otras dolencias, pero a los pacientes contagiados de ninguna manera. Para que veas que hay mucha mezquindad, también aflora la mezquindad en los Estados Unidos, incluso con su propia gente, con estos marinos que están allá en medio del mar, verdaderamente alejados de todo y sin ninguna ayuda. Nacho.